Bueno, damos comienzo al primer módulo del curso de comunicación asertiva. Así que, bueno, para mí es un placer, como ya les había anticipado en el video de presentación. Así que, bueno, vamos a empezar ya con la teoría. Esa teoría que a ustedes les va a servir porque ustedes la intención del curso es que se pueda complementar por un lado, entonces, la parte teórica y sumada a la parte teórica, los textos que ustedes deberán leer, también que lo puedan complementar con los videos. Así que bueno, una vez que puedan ver los videos y puedan leer los textos, que son de lectura sencilla, al final de eso, de cada módulo, van a tener una evaluación, una pequeña evaluación, un trabajo práctico, para que bueno, les va a ser útil también para ir incorporando algunos conceptos y demás, y que al final de todo el curso, bueno, para que les pueda ayudar también a hacer el trabajo final. Así que bueno, comenzamos entonces con el módulo 1 y con el primer tema de ese módulo, ¿no? Bueno, de este módulo, como yo lo había anticipado en la presentación, ¿no?, de los videos, está compuesto, el módulo 1 está compuesto por tres temas centrales, que sería el origen de la comunicación asertiva, axiomas de la comunicación y creencias irracionales. En este video específicamente lo que vamos a hacer es trabajar muy sintéticamente, ¿sí?, el origen de la comunicación asertiva. Bueno, mi nombre, como ya saben, es Leonardo Ibacache, soy licenciado en Psicología y Administración, soy profesor de la universidad y bueno, además de eso tengo distintos, trabajo en distintos espacios laborales, así que campos de hecho laborales, así que bueno, mi intención también es que todo aquello con lo que me he ido nutriendo con mi experiencia, sumada a la de ustedes obviamente, podamos construir en este espacio que sea un espacio de construcción en conjunto. Bueno, comunicación asertiva entonces. En el video de presentación una de las cosas que hice fue, bueno, más o menos de mencionar de dónde venía, ¿sí?, y dónde se lo podía vincular a la comunicación asertiva. Una de las cosas centrales que les mencioné es que, bueno, se lo puede ubicar a la comunicación asertiva como una de las habilidades sociales que se puedan desarrollar, ¿sí?, sumada a otras que, como lo que ya les comenté. Sin embargo, también cuando uno ya comienza específicamente a pensar en la comunicación asertiva, vamos a encontrar que primero aparece el concepto de asertividad, ¿sí? El concepto de asertividad que tiene la característica de que comienza en Estados Unidos, que tiene que ver con la psicología, con una de las ramas, una de las escuelas de la psicología, y finalmente, bueno, después se ha ido, a lo largo del tiempo, del transcurso del tiempo, ha ido tomando como distintas direcciones, entre ellas, bueno, lo que sí ha continuado ha sido uno de los elementos para seguir trabajando en la psicología, y por otro lado también han habido experiencias que tienen que ver con el campo laboral, con las organizaciones, con las instituciones, y por eso es que nosotros estamos hoy trabajando en la comunicación asertiva, ¿sí? Ustedes seguramente deben conocer que hay otro tipo de comunicaciones, ¿sí?, como también, por ejemplo, que también se trabaja mucho en las organizaciones, por ejemplo, comunicación no violenta, comunicación efectiva, ¿sí? Todas ellas, de alguna forma, están vinculadas, pero lo que la diferencia tiene que ver principalmente con el enfoque. Bueno, entonces, volviendo a lo que nos compete hoy, el concepto de asertividad, como ustedes lo pueden leer ahí, tiene que ver que ya tiene bastante tiempo, fue acuñado de alguna forma en 1949-50, ¿sí?, y como les comentaba, tenía que ver con la psicología. Entonces, en una forma se los definió como un rasgo de la personalidad, ¿sí? El ser asertiva, tenía que ver con un rasgo de la personalidad. Y de ahí entonces se empezó a analizar a las personas, ¿sí? Obviamente que eso después, siempre hay como análisis posteriores que eso lo van abriendo más todavía el panorama, la posibilidad de empezar a ver otras aristas que en ese momento no fueron vistas, ¿no?, cuando se la fundó y por lo menos el concepto. Más adelante, como ustedes pueden ver ahí, 10 años, 20 años después, apareció, ¿sí?, que también son psicólogos y muy famosos, ¿sí?, vinculados al área de la psicología humanista, que se lo llama, la definieron como la expresión de los derechos y sentimientos personales, ¿sí? Ahí ya casi que estaríamos encontrándonos un poco con como entendemos hoy la comunicación asertiva, ¿no? Y después finalmente, ¿sí?, y no es un tema menor, después de esa escuela,
¿sí? Que algunos la definen como las teorías transaccionales, ¿sí? Pasó después a otra escuela muy diferente, con características particulares, que es la escuela de Palo Alto, ¿sí? Y uno de sus fundadores, o el principal referente, es Bayes, ¿sí? Que plantea que el aprendizaje de ciertos comportamientos permite reemplazar aptitudes inapropiadas. Bueno, de eso un poco vamos a ver hoy, y más adelante en el otro video seguramente lo vamos a ampliar. Bueno, principales premisas fundamentales de Bayes. Bueno, nuestros intercambios personales están constantemente invadidos por emociones. Un poco también lo que adelantaba en el otro video es esto, ¿no? Nosotros estamos conformados por cuestiones que son la conducta observable, por sentimientos y por emociones, ¿sí? Todo ello nos convierte en seres humanos y también estamos inevitablemente influenciados por todo nuestro contexto, las situaciones particulares y nuestras experiencias de vida, que hacen que cada uno de nosotros tenga una reacción frente a alguna situación en particular, ¿sí? Entonces, pero lo que le llamaba la atención este autor es que, además de ello, ¿sí? Una de las tendencias que tenemos como seres humanos es a tratar de encajar, de ser parte de un grupo social. Y entonces, el hecho de querer formar parte de ese grupo social implica que a veces tenemos que dejar ciertas cosas de nosotros y tenemos ese como miedo, si se quiere de alguna forma, una preocupación, dice él, que tiene que ver con esto, el disgustar a otros, el poder lastimarlos de alguna forma, o no corresponder de la forma a las expectativas que las otras personas tienen de nosotros. Todo eso hace que, de alguna manera, vayamos cargándonos con emociones, sensaciones, ¿sí? Y lo que él menciona es que si eso no se equilibra de alguna forma, no se equilibra socialmente, ¿sí? Entre nuestras expectativas y las expectativas de ese grupo social en los cuales nosotros estamos o convivimos a diario, lo que puede pasar es que terminamos de alguna forma explotando, ¿sí? Y puede pasar dos cosas, que actuemos de manera agresiva o irracional, o puede ser que simplemente nos distanciemos de ese grupo social o de ese ámbito en el cual de alguna forma desearíamos estar, pero nos encontramos con esa dificultad, ¿sí? Bueno, asertividad entonces. La asertividad en sí misma es el proceso de expresar sentimientos, ¿sí? Básicamente es eso, de pedir favores razonables, de recibir una retroalimentación honesta. El asertivo o la persona asertiva, ¿sí? Es capaz, debe ser capaz de decir no a las cosas que les disgustan, de poder expresar sus opiniones, ser capaz de comunicarse adecuadamente, ¿sí? Y eso, bueno, obviamente lo vamos a ver más adelante, pero de acuerdo a un contexto, uno puede ser asertivo en algún ámbito y puede no solo en otro. Entonces, esa capacidad de comunicación debe ser adecuada según también el ámbito, la situación, el tiempo y demás, ¿no? El espacio geográfico y lo que en la situación en la que estemos. Ser capaz de defender sus derechos, ¿sí? Y ser capaz de expresar los sentimientos. Wow, todas estas cosas, como mencionaba también, son realmente complejas y difíciles. Es un aprendizaje que nos lleva, de hecho, toda nuestra vida, ¿sí? El ir discriminando todo eso y desclasificando y encontrando distintas formas para que eso sea lo más adecuado en la situación adecuada, ¿no? Así que bueno, pero sin embargo estas serían las características de una persona que fuese asertiva. Bueno, causas de la falta de asertividad. Bueno, si nosotros no encajamos, como les mencionaba recién, si nosotros tenemos esa dificultad social para formar parte de los grupos sociales en los cuales queremos estar, ¿sí? Tanto en el ámbito laboral, pero también en el ámbito social, en nuestra familia incluso, entonces todo eso, si no está trabajado, si no podemos tener esa posibilidad de desarrollarlo, lo que nos va a suceder es que muy probablemente tengamos una ansiedad excesiva, un escaso roce social, ¿sí? Esto es la tendencia al aislamiento, una baja autoestima y una mente rígida, ¿sí? Mente rígida implica como una estructura que nos formamos de una forma, como uno podría decir, yo soy así de esta forma y no voy a cambiar, ¿sí? Entonces, estas estructuras que deberían ser flexibles, ¿sí? Sabemos que de acuerdo a nuestras vivencias, en nuestra situación, también hace que seamos a veces bastante rígidos o no, dependiendo del caso. Bueno, estilos, entonces, una de las cosas interesantes que se habla acerca de la comunicación asertiva, o por lo menos lo central, que cuando nosotros analizamos una comunicación asertiva, es que
en principio que hay conductas, ¿sí? Que algunas son conductas no verbales y las conductas verbales. Las conductas, dentro de eso que nosotros podremos o deberemos identificar en la comunicación asertiva, en el estilo de comunicación asertiva, es esto, una conducta, un contacto ocular directo, un volumen de voz conversacional, o sea, que no sea elevado el volumen o que no sea bajo, sino que cuando estemos con otra persona, dialogando, podamos escucharnos y entendernos de una manera adecuada. Que habla de manera fluida, gestos firmes, postura erguida, mano suelta y la sonrisa frecuente, ¿sí? Obviamente que dependerá también de esa situación en la cual estemos, ¿no? Pero bueno, es lo habitual o lo esperable de una comunicación asertiva y de un estilo de comunicación asertiva. Conductas verbales, entonces, pensar, sentir, querer, pero todo eso de alguna manera racionalizado y de manera reflexiva, ¿sí? Y diciéndolo de esta forma, ¿no? Hagamos, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué pensás? ¿Sí? ¿Qué te parece? Siempre siendo, de alguna forma, también inclusivo en el espacio del otro, ¿sí? Sin convertirse en una persona desafiante. Bueno, como les comentaba entonces, una de las habitualmente lo que se estudia de la comunicación asertiva es que hay 3 estilos de comunicación, ¿sí? Está el pasivo, el asertivo y el agresivo, ¿sí? Bueno, obviamente que nuestra situación ideal sería, o esperable, sería tener el estilo de comunicación asertiva, ¿sí? Donde se protegen nuestros derechos, donde se respetan a los demás, donde se logran objetivos sin a costa de otros, ¿sí? Sin tener que sea a costa de otros, se sienten bien consigo mismos, ¿sí? Se muestran sociables y emocionalmente expresivos o expresivas y deciden por sí mismos, ¿sí? O por sí mismas. Todo ello está dentro, sería como lo esperable de un estilo de comunicación cuando es asertivo. Entonces nos encontramos, no pueden hacerlo de forma extrema, en los extremos, pero sí con otras características bastante diferentes, que sería por un lado el estilo de comunicación pasivo, ¿sí? Que permite, que es como que da demasiado permiso, ¿sí? A su espacio, ¿sí? Se muestra de alguna forma inhibido, son retraídos, y permite que los demás decidan por ellas o por ellos. Y por otro lado, el estilo agresivo de comunicación, ¿sí? Sería este que invade los derechos de los demás, pero que logra los objetivos, pero siempre a costa de los otros, que son como bastante beligerantes, ¿sí? Son explosivos y se meten en las decisiones de los demás. Bueno, entonces, esto sería como lo central que uno debería enfocarnos en principio acerca de los estilos de comunicación. Estaría el asertivo, agresivo y por otro lado el pasivo, ¿no? Bueno, comunicación asertiva entonces. Siguiendo con esto que les estaba comentando, con esta lógica que les comentaba, entonces nos vamos a encontrar con que esa comunicación va a tener estos 3, de alguna manera estos 3 estilos, ¿sí? Entonces en este cuadro lo que podemos observar, ¿sí? Si nos detenemos en él, vamos a encontrar que ese estilo, ¿sí? Como les mencionaba, en cada uno de ellos aparecen como algunos ítems que son interesantes o útiles para analizar. Por ejemplo, la creencia, el estilo en sí mismo, la conducta, sentimiento que experimenta y los efectos, ¿sí? Bueno, los voy a decir muy rápidamente, no me voy a detener en todo el cuadro, pero sí esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, creencias. En la comunicación agresiva la gente debería ser como yo. En la comunicación pasiva, los demás siempre tienen más derecho que yo. Y la comunicación asertiva, soy valioso como los demás. Tengo derecho igual que los demás, ¿sí? Hay esa conducta esperable, entonces, que de exigir quién soy, de posicionarme en un lugar, pero sin enfrentarme con el otro, sino al contrario. Buscar del otro lo mejor para poder que sea una comunicación constructiva, ¿sí? Sentimientos que experimentan. Bueno, fíjense los experimentos. Entonces, los sentimientos, coraje, ¿sí? El agresivo es así. El sentimiento más particular o característico de la comunicación pasiva es la indefensión. Y por otro lado, esto, si uno hace desarrolla una comunicación asertiva, es muy probable que se sientan cómodos consigo mismo, entonces, y con el otro, entonces sientan cierto bienestar y se sientan entusiasmados de alguna forma, ¿sí? Efectos. Los efectos uno se los puede imaginar o los puede más o menos dilucidar, ¿sí? Por un lado, entonces, si soy agresivo, tendré que en algunos lugares no seré una persona deseada, ¿sí?
o si soy una persona pasiva, mantengo una comunicación pasiva, ¿sí? Siempre esperaré de los otros para desarrollar lo que tengo que hacer. Y en cambio, cuando hay una comunicación asertiva, no solamente en mí, sino en todo el grupo en el cual me encuentro, puede ser el grupo de trabajo, aumentaré la autoestima y la confianza y la motivación, la mía, pero también la del resto con los cuales estoy trabajando. Bueno, finalmente eso sería entonces la primera introducción y que tiene que ver con la comunicación asertiva. Tarea para el hogar. Esta tarea una vez que se finalizan los tres temas del módulo, ¿sí? La idea es que ustedes puedan desarrollar, en principio, bajar ese cuestionario que les comenté en el video de presentación, y por otro lado responder a la guía de preguntas que se encuentra en la plataforma y que es la guía evaluativa, ¿sí? Perteneciente al módulo 1. Entonces, esto más o menos sería la primera parte que tiene que ver con la comunicación asertiva. Bueno, nada más entonces, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a tratar, en este caso, los dos temas que nos quedan, algunos de los dos temas que pueden ser los axiomas de la comunicación o las creencias irracionales. Un saludo, que sigan bien y espero que puedan aprovechar todo lo más que puedan, el curso. Saludos.